Nuevamente para mí es un gozo estar con ustedes este día. It's a joy to be with you this morning. Estamos muy agradecidos con Dios We're very thankful with God por lo que Dios hace cada día a través de nuestras vidas y nuestro ministerio. because of what He does in our lives every day and in the ministry. En esta mañana quiero compartir una palabra que tiene que ver con la respuesta a la intercesión. Today I want to talk about the answer to intercession. La Biblia dice en Santiago 4:3, In James 4:3 it says, pedís y no recibís porque pedís mal. You ask and you don't receive, it's because you ask badly. Pedid para gastar en vuestros deleites. Because you're asking for your own pleasure. Y en la mayoría de las personas And the majority of people piden por ellos ask for themselves. y no piden por otros. And they don't ask for others. Y por eso dice la palabra pedís y no recibís porque pedís mal. And that's why the Bible says you ask and you don't receive because you're Cuando asking poorly. tú te vas a concentrar When you concentrate, no en pedir para usted, not in asking for sino en yourself, pedir para otros but for y others, ayudar a otros, to help others, la bendición viene para ti. then the blessing Porque comes tú for eres you. un canal de bendición. Because you're a channel of a blessing. Nosotros somos llamados a bendecir. We're called to bless. La gente nos va a bendecir a nosotros. People will bless us. Por esa razón el tema de hoy tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de 4 cosas. We're going to talk about 4 specific things. Primero, tener carga por tu nación. You know, to have a burden for your nation. Me sorprende que ahorita México está jugando la Copa de Oro aquí en Estados Unidos. And I'm astounded that Mexico is playing in the Gold Cup here in the U.S. Y la gente corre, 70,000 personas en un auditorio en Dallas anoche, And 70,000 people were yesterday in Dallas gritándole a México, a México, a México. screaming for Mexico, ¿Se Mexico. imagina si todo este pueblo, toda esta gente Imagine. tuviera carga por México y estuvieran orando 70,000 personas en un auditorio? Imagine if all of these people were together praying for their own country, praying for Mexico. ¿Qué cosas no pasarían? You know, what could happen? Ahora, tener carga por tu nación. So have a burden for your nation. Orar de una manera correcta. To order in the correct, pray in the correct way. Confesar el pecado de la nación. To confess the sin of the nation. Y orar conforme a la voluntad de Dios. And to pray according to the will of God. Es las 4 cosas en las cuales usted debe entender. These are the 4 things that you must Es understand. la manera en que Dios va a bendecir tu vida, The way God will va a bless your bendecir tu life, ministerio. your ministry. Cuando nos desenfocamos de nosotros mismos When we take the focus off of ourselves y nos enfocamos en ayudar a otros. and we put it into helping others. Amén. Amen. Ahora, tener carga por la nación. You know, have a burden for your nation. Estuvimos en Guanajuato, México, en la ciudad de Celaya, en una conferencia para pastores y líderes. You know, we were in Guanajuato, Mexico, in the city of Celaya, in a conference for pastors and leaders. Y un seminario de sanidad del alma muy concurrido donde la gloria de Dios se manifestó y donde toda la gente que asistió fue ministrada. We had a seminar that had to do with the healing of the soul, and it was a place where the glory of God was manifested, and Pues- all the people there were ministered Fue to. sorprendente It was astounding ver la gloria de Dios to see the glory y of el poder God de Dios and the power of de God cómo se manifestó. and how it was manifest. La gloria de Dios descendió en ese lugar. God's glory descended on that place. Toda la gente fue impactada por lo que recibió. All the people were greatly impacted by Celaya, what they received. Celaya, Guanajuato es una de las ciudades más peligrosas de México Celaya, Guanajuato is one of the most dangerous cities in y del mundo Mexico entero. and in the entire world. Y eso no lo dije yo, lo dijeron ahí en la conferencia. And I'm not saying that myself, that's what was stated at the El conference. crimen organizado, There's organized crime, secuestros, there's kidnapping, extorsiones, extortion, desapariciones, people are made to disappear, donde mucha gente estaba perdiendo sus negocios por la extorsión. and many people were losing their own businesses because of extortion. Si no pagan la cuota, los amenazan con matarlos. And if they don't pay what they owe, then they're killed. Y por esta causa mucha gente se va de la ciudad. And that's why many people leave the city. Las iglesias están perdiendo gente. The cities are losing people. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado también abunda la gracia. But the Bible says that where sin abounds, there's also the grace of God. Este seminario In this seminary, se llevaron temas como las heridas y la falta de perdón, we talked about internal wounds and for lack of forgiveness, donde más de 450 personas o 500 pasaron al altar para ser ministradas contando cada día del lunes a miércoles, that more than 450 to 500 people passed forward to be ministered to, quebrantados con mucho dolor por abusos y heridas, that were crying and broken down with a lot of pain and heridas abuse por el rechazo, because of rejection, la falta de perdón, the lack of la droga, forgiveness, drugs, alcohol, hábitos alcohol, destructivos, destructive habits, heridos por la pérdida de seres queridos,
hurt by just having lost loved por ones consecuencia del crimen organizado, because of organized atados crime. por maldiciones y posiciones demoníacas. They were bound by curses and demoniac Pero la activity. gloria de Dios se movió de una manera sobrenatural But God's glory moved in a supernatural y way. fue donde el poder de Dios se manifestó. And it was something glorious to see God manifest. Frente a esas manifestaciones tan gloriosas y la unción tan especial, Through those manifestations that were very glorious and the anointing that was so special, se me hizo la pregunta, the question was asked of me. ¿cómo es que se puede tener esa unción? So how can you have ¿Cómo that se puede anointing? ministrar con tanto poder? How do you preach with that power? Algunos pastores se unieron a nuestro ministerio Some ministries got y together with otros our pedían, ministry. por favor, enséñanos, ¿o será que necesitamos una clase de teología? Some of them were asking, well, maybe we need theology classes. ¿O qué es lo que necesitamos? What do we need? Porque nosotros no vemos este poder de Dios manifestarse dentro de nuestras iglesias. Because we don't see this power of God moved in our churches. Ayúdanos, pastor, ¿cómo podemos hacer? Help us, Pastor. What can we do? Y me da mucha tristeza decirlo, And it makes me really porque sad. la mayoría de las iglesias son fotocopias de otras iglesias. Because the majority of churches are simply En photocopies la of conferencia others. que se tuvo para pastores, In the conference we had for se habló pastors, acerca del fundamento de la we iglesia talked about the foundation of the church. y eso fue una explosión para los And there was an pastores, explosion there for the porque es pastors. algo nuevo que están escuchando. Because it was new to them. Tan mal entendido lo que es el ministerio apostólico y profético. That they don't understand the apostolic Y ministry. un pastor que estuve hablando con él, que vino a desayunar conmigo, There was a pastor there who came to have breakfast with me. somos amigos de años. We're friends for many years. La primera clínica yo la tuve en su iglesia You know, the first clinic we had in his church. y él me decía, pastor, And he said to me, dos Pastor, ángeles descendieron en una visión que tuve in a vision I had two angels descended, y uno tenía un rollo de los profetas del Antiguo Testamento and one had a roll of the prophets of the Old Testament, y el otro tenía un rollo and the other one had a roll con el misterio apostólico with the y apostolic ministry profético del Nuevo and Testamento. prophetic from the New Testament. Y cuando tú viniste a compartir, So when you came to share, fui tan impactado I was so que impacted, me comencé como a temblar I began to shake porque la palabra de Dios because the Word of God se comenzó a cumplir en la visión que yo tenía. is fulfilling that vision Porque that I este es have. el fundamento de la iglesia. Because this is the foundation La of the iglesia church. no está siendo fundada en el fundamento apostólico, The church isn't built on the mucho apostolic menos en lo foundations. profético. It's not built on the Pero en el prophetic Antiguo or the Testamento eran apostolic. los profetas los que hablaban You know, in the Old Testament, the prophets spoke, y en el Nuevo Testamento es el ministerio apostólico y And- profético. and in the junto. New Testament, we saw the apostolic with Entonces, the prophetic la ministries. enseñanza que trae es una explosión para nuestra ciudad So the teaching you have is y an para toda la explosion, nación. and for all the nation. Entonces, esto es sorprendente, Because this is porque este astounding. es el cumplimiento profético Because this is the fulfilling of that de lo que Dios prophecy está haciendo. of what God is doing. Hace algunos años Dios me dio una palabra A few years ago, God gave me a word de que muchos desearían esta unción y este ministerio. that many people would want this ministry and this Y anointing. Dios me dijo, And God told diles que me, paguen el precio. tell them, pay the price. Porque ¿cómo es que uno aprende? ¿Será que uno se toma una clase y ya tiene el poder? You know, how is it that you get this? You like take ¿O a será que class? alguien ora por ti y uno cae y ya recibe el poder? Or someone prays for you, you get slain in the spirit, ¿Cómo and se you're good? recibe esta unción y cómo se recibe este poder y cómo se puede ministrar con tanta intensidad? How do you receive this power? How do you receive this anointing to be able to minister with such intensity? Pero tenemos que notar que Dios escoge ciertas personas God chooses certain people. y a mí me escogió hace muchos He años chose me many years ago para este for ministerio. this type of ministry. Y se me dio a través de palabra profética primero. And I received it Y prophetically luego una first. palabra profética que recibí en enero de 1998 dice, The prophetic word that I received in 1998 in January was El- this. el Espíritu del Señor te dice, hijo Pedro Pablo, The Holy Spirit tells you, son Pedro Pablo Ramirez, hay tiempos y medios tiempos. there are times, and half times. Y hay un tiempo que está para cumplirse. There is a time that's about to fulfill. Dame tus manos. Give me your hands. Y ahora yo tomo tus manos I take your hands. y yo te digo que yo no limito en nada a mis siervos. And I tell you that I don't limit anything to my servants. Espera mi tiempo. Wait upon my time. Espera mi tiempo. Wait upon my time. Mi gloria es My grande. glory is great. Y en tus manos pondré una nueva unción de santidad y poder. And in your hands I will put a new anointing of holiness and He power. esperado 20 años. 20 years I waited. Esperando 20 años. 20 No es years. fácil cuando Dios te da una palabra y hay que esperar tanto tiempo para el cumplimiento. When God gives you a word, it's not Pero easy llegó to ese wait that tiempo. long. But that time came. Donde llega uno a una ciudad y es para romper, When you come there Para into a city, desatar, it's to break down, para hacer guerra to espiritual. do spiritual warfare.
el sueño que tuvo una hermana esta mañana me impactó mucho. The dream that a sister had Porque really impacted me. el último tema fue ataduras causadas por los demonios en la clínica del miércoles pasado. Because the last topic we talked about in the clinic was about demonic possession and getting rid of those things. Y vino una explosión de liberación. And there was an explosion of Y al deliverance. orar reprendimos los principados y las potestades demoníacas And in praying, we broke down those strongholds that were por demonic. todo el daño causado sobre Celaya Because of all the pain that y it las caused ciudades Celaya vecinas. and the neighboring cities. Y una hermana hoy esta mañana compartía, no voy a dar todos los detalles del sueño, And a sister shared this dream. pero que dos policías habían matado una tremenda serpiente grandísima That these two police officers had killed the serpent. A y la big serpent. llevaban muerta. And they dragged it across. Y ese es el diablo And that's the devil que engañó a Eva. who had La serpiente deceived Eve. antigua, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás y el dragón. That old serpent is the devil who's Satan, the Se dragon. oró, se intercedió, And we se prayed. hizo guerra There was espiritual spiritual y warfare. entramos al campo directamente con la gente. And we got there, right to Fue that area. sorprendente ver a un montón de jóvenes de un reformatorio, It was astounding to see the youth from a pero reformatory. llegaban quebrantados, llenos de tatús, llenos de problemas fuertes. These are people that had a lot of strong Y issues, el a lot of poder de tattoos, a Dios lot of issues. tocarlos a una dimensión sobrenatural, And God touched them in a donde supernatural caían way, fulminados por el poder de Dios. where they fell and slain in the spirit. Entonces yo digo, Dios, gracias, porque la palabra se cumple. And I say, thank you, God, because the word is fulfilling itself. Y luego sigue otra palabra que dice, nadie podrá detener mi obra en ti. And then it continues and says, nothing will be able to detain my Nadie work la va a in you. detener No one will stop it. y nadie la podrá tocar. No one will be able to touch it. Yo soy tu guardador y te doy unción fresca, You know, I am your keeper, and I will give you a fresh anointing, unción para liberación. anointing for deliverance. Tu mano derecha de hoy en adelante bastará You know, your right hand from now forward will be y tu mano simboliza mi autoridad en ti. a symbol of my Y authority in donde you. tú pongas tu mano, And where you put your hand, darás testimonio de mi poder. you will give witness of my Te doy testimony. mi autoridad, te doy mi autoridad, I dice give el you my Señor. authority, I give you my Hermano, authority, the Lord con esta says. palabra profética es que yo estaba esperando el lanzamiento para este tiempo. I've been waiting on this prophetic word to launch for a long Llegó time, el tiempo. but the time is now. Ya no voy a esperar a los que no quieren continuar. You know, I'm not waiting for those who don't want to Yo me voy continue. con los que estén I'm listos. going to go with those that are ready. Porque la gente está totalmente equivocada en cuanto al llamamiento de Dios. Because people are so confused about what the calling El is of libro de God. los Hechos no se está viviendo en la actualidad. We're not seeing the book of Acts a Dios lot es el today. mismo de ayer, de hoy y por los siglos. God No is the same cambia. yesterday, today, and forever. El He mismo doesn't poder que change. hay en el Antiguo Testamento y The que s- hubo en el Nuevo Testamento, en el libro de los The Hechos, same power in the Old Testament and the New Testament and in Acts está vigente hoy. is current today. Pero nos han enseñado de una manera equivocada. But they've taught us another way. Ver milagros tras milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones, es impresionante. When you see miracles and deliverances, it's Ministrar, astounding. ministrar a una hermana que le desaparecieron su esposo hace 3 años. You know, to minister to a sister who they made their husband disappear, they kidnapped them. Fue years ago. impresionante ahí en el salón en el hotel, There in the donde hotel, ella in the fue salon, ministrada. we ministered to her. Fue impactante la liberación. The deliverance was impactful. El dolor, The el pain, trauma, la the trauma, herida, the wound, la causa, la desesperación, desperation, toda la angustia que ha vivido por todo ese tiempo. all of the anguish she Y lived, encima el rechazo. and on top of that, rejection. Y me dice, pastor, And he says, Pastor, hoy ahorita voy a salir corriendo a hablar con mi madre a pedirle perdón. today I'm going to go run and talk to my mother and ask for forgiveness. Y se fue She hasta left. Jaral del Progreso, hasta Cortázar. All the way to Cortázar. Y le dije, si te pasas por ahí cerquita, vaya a Jaral del Progreso porque quiero unos rellenitos de guayaba. And I said, well, since you're going up that way, near Jaral de Progreso, there's some Y al, candy that I y al would like. siguiente día llega a la conferencia And then she comes to the conference the next day. y le estaba ministrando. We were ministering to her. Te traje los dulces. And she says, hey, I brought you the stuff. I brought you the candy. Y fue algo hermoso. And it was beautiful. Me dijo, me fui para allá. I went over there. Oh, hablamos con mi mamá. I talked to my mom. Nos abrazamos. We hugged. Pedimos perdón. We asked Mi forgiveness. papá estuvo con nosotras. My dad was with No, us. pastor, no hay manera de explicar todo lo que está pasando. en Pastor, nuestra there's vida. no way to explain everything that happened in our Allá le lives. ministré por causa del pastor Moisés que me suplicó. You know, I prayed with her because of what Pastor Moises had Porque no asked. ministro gente regular a menos que
sea requerido por alguien, ¿no? De los pastores, You know, when the pastors had recommended, please minister to porque this la mayoría individual. del tiempo está exclusivo para los pastores. Because it was mainly there for pastors. Pero ver la transformación, But to see the ver el transformation, cambio the en change, tantas personas que fueron in ministradas, so many people es que that no hay ministered to, manera de explicar lo que Dios está haciendo. there's no way to explain what God is doing. Hermanos, solamente que usted vaya y se empape de la gloria de Dios y el poder de Dios es cuando puede manifestar lo que Dios está haciendo. When you go and you experience, you see the glory of God moving, that's when you begin to understand. Amén. Amen. Ahora esta palabra vino en febrero también del mismo año. I also received this word in February Y 1998. note bien esta palabra. And please note this word. Te doy una unción de gozo. I will give you an anointing of joy. Es un ungüento muy especial y es dado a siervos muy especiales. It's something very special and a gift to specific servants. La gente se ríe, porque People cuento laugh. muchas bromas en las I tell a conferencias. lot of jokes in the Para conferences. predicar 3 horas, To preach for 3 hours, 4 horas, 4 hours, tienes que tener la unción, you gotta have the tienes que anointing. tener el poder de Dios, You gotta have the power of tienes que God, tener la gracia de the Dios grace of God, y tiene que ver alguna manera para mantenerlos vivos, ¿verdad? and you gotta Despiertos. keep people awake, right? Y es una unción de gozo, And it's an anointing of joy. es un ungüento muy especial, It's something very es dado special, a siervos muy especiales. given to very special En servants. ocasiones vas a sentir que yo mismo te lo doy. On occasions, you will feel like I myself am En giving it otras to you, ocasiones por mis ángeles and others by my angels, y en otras por mi mismo espíritu. and others by my spirit. Note, y con esta unción And with this anointing, vas a ahuyentar la depresión, you will help to heal depression. vas a ahuyentar la amargura, You will help to heal vas a bitterness. ahuyentar la soledad, You will heal vas a loneliness ahuyentar las potestades demoníacas. and demoniac possessions. Hermano, ¿quién no se va a mover con esta palabra? Who wouldn't get excited Que with this Dios te word? asignó y te dio esta tarea. That God gave you this actual Quizás task. muchos cuestionen por el espíritu religioso que tienen, You know, many people have a lot of questions with the spiritual porque mucha concepts gente habla de lo que no ve y de lo que no entiende. because of their religious mindset, because they Pero don't estar ahí understand. viendo los testimonios, oyendo los testimonios tan impresionantes, But seeing the testimonies of people tu there, teología va a quedar, se va a volver pedazos. your theology will crumble. Porque Dios es el único que sana, que salva y que liberta, Because God heals, que da vida delivers, nueva. and Amén. gives you new life. Amen. Ahora, Dios me llamó para este ministerio. So God called me to this ministry. Dios me llamó para este So ministerio. God called me to this ministry. Dios me profetizó este He gave me ministerio. the anointing for this Él me ministry. ungió para este ministerio. He gave me the anointing for Y Él this me ministry. relacionó con varios ministerios de poder. And we were connected with many ministries. Pastores que Dios usó en el tiempo pasado de una manera extraordinaria. Pastors that God was using in a Oímos del great pastor way. Anacondia. You know, from Pastor Oímos Anacondia, del pastor César Castellano. Castellanos, Oímos del pastor Benny Hinn. Benny Hinn, Oímos de Derek Prince. Derek Prince. Y muchos más que Dios me unió a ellos And para many servir, more para sembrar económicamente. that God connected me with to sow and to actually Porque work with la them. pregunta es, pastor, ¿cómo se llega a esta unción? Because the question is, well, how do I get to this anointing ¿Cómo level? yo puedo tener el poder de Dios? How do I have the power of God? Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. The disciples were with Jesus for 3.5 Y years. luego los comprometió y les dio la visión. Then he commissioned them and Y he luego gave les impartió el poder. and he imparted the Y actual les dijo, power no to se them. muevan de Jerusalén hasta que no reciban el And poder. he said, don't leave Jerusalem until you receive power. ¿Qué hombre? Eliseo en el Antiguo Testamento. Elijah Eliseo of the Old Testament, sirvió 20 años a Elías you know, served Elijah 20 years. y le sirvió día tras día. And he served him day after Y day. cuando Elías se iba a ir, And when Elijah was le there, dijo que le diera doble porción del he espíritu que él told him, tenía. I'm going to give you a double portion of the spirit of what I have. Y Dios se la dio. And God gave ¿Por it to qué? him. Why? Porque sirvió al hombre de Dios. Because he served the Mucha servant of gente God. quiere tener el poder de Dios y la unción y moverse y no sueltan nada. People want to have the anointing and things, No but they dan don't let go of tiempo, anything. no le dan tiempo They para don't, they don't estar. give time. ¿Cómo se mantiene uno con esto? How do you maintain yourself? in ¿Cuántos this? milagros yo vi a través del ministerio del pastor Benny Hinn? You know, I saw so many miracles through ¿Cuántas Pastor Benny's personas Dios me ministry. permitió orar en ese You know, ministerio? I was able to pray for so many ¿Cuántos people through that milagros he ministry. visto con todos los pastores y siervos que he ministrado You know, con I've seen ellos? so many miracles through all the Todo eso pastors. fue escuela. You know, and all that was a school Fue for a me. través de los años que Dios me fue preparando. Through all the years that God Y was no lo puedo preparing me. impartir con una clase And I teológica. can't impart that in a No theological puedo dar esa class. impartición nomás porque tú quieres I recibirla. can't just give it to you because you want to Porque receive. todo es un tiempo de siembra, It takes time, de so sumisión. your mission, de servicio. submission, service.
Dios me pidió que me quedara en su presencia y fue un tiempo de 3 años y medio. Por eso dice hay tiempos y medios tiempos. And that's why it says there's times, and half times. Donde recibí una revelación nueva. Because God had me spend that time for 3.5 Yo years in recuerdo His cuando presence. cuando el pastor César me invitó a ser parte de su equipo de los 12 de él internacional. You know, Pastor Cesar asked me to be part of his 12 Y internationally. Dios me dijo, mira, si le permití servir a mi siervo no es para que te cases con él. And God told me, you know, I let you spend time with my servant, but not to marry Quédate them. en mi presencia, quédate en mi Stay in my presencia. presence, stay in my presence. Porque tu ministerio tendrá luz propia. Because your ministry will have Te its own voy a dar light. una revelación. I will give you a Y te voy revelation a dar la palabra que se va a manejar en estos tiempos. and the word that will move in these Yo me times. muevo por la palabra que Dios me dio. I move by the word of God that Sí He's me given me. dolió. It hurt me. Yo hubiera querido estar en ese ministerio I wanted to be a part of that porque estaba ministry impactando naciones. because it was touching the world. Pero Dios le ha tomado, he hallado gracia en Dios But we find grace in God. para que me haya depositado en mí esta confianza It was deposited this y in me haya me, entregado este ministerio. and He's given me this ministry. Desde entonces me ha enviado a varios países para interceder y hacer guerra espiritual. And from that point, He sent me to many countries just to intercede. Fueron desde el 2009 al 2018 viajando a República Checa. You know, from 2009 all the way up for many years, we were traveling Del to the año Republic. 2003 estuve en Colombia, en Cartagena, Colombia, In 2003 in Cartagena, donde me Colombia, mandó a ir a guerrear y a ir a pedir perdón por el pecado que entró a Colombia. that we were sent to Cartagena to pray Me and mandó a intercede. Guatemala, To Guatemala. estuve en I Canadá, was in Canada. estoy aquí en Estados I'm Unidos. here in the U.S. He viajado a varios países centroamericanos I've traveled to many Central American Sudamérica. countries and South America, y ahora Europa. and now Europe. ¿Por qué? Why? Porque Dios me ha asignado tareas muy específicas. Because God has assigned me specific Cuando me voy tasks. se queda un equipo intercediendo acá. When I leave, there's a group here Que that's Dios les habla, interceding. les da revelación. That God speaks to them and gives Cuando them estoy allá, revelation. miro el respaldo de Dios, que What- no soy yo solamente, sino el equipo que está con nosotros. When I'm there, you know, I ask for the backing from God and the team here that's helping. Ahora, en la actualidad estamos en México, You know, the reality, we're in Mexico, donde hicimos una guerra de intercesión y una guerra espiritual. where we were doing spiritual warfare and intercession Después de recibir una revelación ahí en Querétaro, México, after receiving a revelation in Querétaro. Dios me mostró el principado que gobierna el territorio mexicano. God showed me that principality that governs Mexico. Y me pidió que hiciéramos lo mismo que hizo Daniel por And su he, asked, nación. and he asked me to do the same thing that Daniel did for his nation. Ayunamos por 21 días. We fasted for 21 days. Hicimos guerra por 21 días. We did spiritual warfare for 21 La days. caja de electricidad se quemó acá. The electrical box here at the church Se burned. vino un huracán tan terrible que se mezclaron los dos ríos y la ciudad se inundó. There was a massive hurricane that came and the city A este drowned. edificio no le sucedió nada. This building was okay though. El negocio nuestro no le sucedió Our nada. building and the Pero lo business demás was estaba okay. empalmado con But agua. the city was flooded. Entonces, Dios nos da un modelo. So God gives you a model ¿Cómo orar? how to pray, ¿Cómo how to interceder? intercede, ¿Cómo hacer guerra how to espiritual? do spiritual warfare. En Estados Unidos es muy famoso porque tiene la guerra es muy estratégica. You know, the United States is very renowned for its military and the strategy that it utilizes. Tiene la aviación, You know, they have the planes and the the aviation, Air Force, the Air Force, la Fuerza Aérea, our Air Force, que es la primera que va y debilita a las naciones That's en the- los puntos estratégicos. that goes to strategic points. Y luego tiene la naval, Then you have the Navy, que mandan todos los barcos para llevar los soldados y llevar el armamento y llevar todo el equipo. which moves all of the troops to certain areas. Y luego tiene los soldados, el Army, que es el ejército que va a pelear soldado con soldado. And then you have the army, which are the foot soldiers who go soldier to Yo soldier. aprendí esa guerra. You know, I learned that. Empezamos a orar desde acá, mandar bombas a los países donde vamos a ministrar. We started praying here for the countries that we go minister to. Orando, intercediendo y debilitando la fuerza. Praying and interceding here for them. Y llegamos con un ejército a ministrar persona a persona. And then we bring the ground troops there to go pray A las person to iglesias, a los person lugares donde somos enviados. to the different churches that we're Y serving. vamos con una estrategia directa. And we go with the Y vamos strategy. porque Dios nos mandó. Because God Y vamos sent porque us. sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. And we know that God's going to do great things. Mi equipo a veces se queda con la boca abierta. Sometimes the team that comes with me is Pues yo no astounded. pensé que iba a poderse así de esta manera. I didn't know that was going to Yo happen like pensé que that. esto iba a I pasar. thought this was going to happen. Yo pensé que el tema iba a ser más que lo que yo I pensaba. thought it was going to be more than what I thought about. Pero no esperaba que la unción se iba a mover en esa But I dimensión. didn't realize that the anointing would Ya todos develop. tienen sus conjeturas. You know, everybody Ya has their todos own hacen sus mindsets. ideas. You know, they have their own ideas, Ay, preconceived Dios mío, ideas. con este equipo, ¿qué voy a hacer? Oh, with this team, what am I going to do? ¿Dónde está la fe de estos Where is varones? their faith? Hermano, por eso Dios llama a alguien que no tiene miedo a nada. Brother, and that's why God calls somebody who's not scared. ¿Cómo se le ocurre ir a una ciudad como Celaya? How can you go to a city like Celaya? Sí, las iglesias están siendo azotadas, perdiendo miembros. The churches are being threatened, they're losing members.
A este pastor donde estuve, que vino a desayunar conmigo, The pastor that came to have breakfast with me, me dijo, me interceptaron. Me dijeron la extorsión. Me dijo, si tú nos das los nombres de otras iglesias, no te vamos a extorsionar a ti. the organized crime began to extort him and said, look, if you give us the names of specific churches and members, we won't bother you. Así que si usted quiere, So if you would y like, si quiere salvar su pellejo, you want to save yourself, danos los nombres. just give us the names. Allá no se escapa nada. Nothing escapes. Hermano, es over there. terrible lo que está pasando. Brethren, what's happening there is Los que terrible. están acá están contentos porque no viven en esa tierra. Those that are here are happy because they're not living through that. Llorar y ver la gente sufrir. Crying, seeing the people Vi a mi suffer. esposa comprando un montón de cosas ahí en la iglesia, My wife was there sharing many things in the que church porque quería ayudarle a esta familia, because I wanted to help this que family. le dijeron 2 horas, si en 2 horas no nos da 700 pesos, ustedes no van a existir. If you don't give us 700 pesos in this time Los period, matamos y we will cerramos kill el you. negocio. And we're going to close your business, the story they were Tuvieron que telling her. escapar. And they had to Tuvieron que escape. escapar. They had to escape. Y la iglesia les dio un lugarcito para vender cositas ahí, And the church gave them a place para to podernos sell, ayudar. to help them. Es trágico, hermano, ver una situación como la que Brethren, está. it's tragic to see the stuff Y that's el really pueblo está happening. dormido, no quiere hacer nada por su propia gente. And the people there are asleep and I want to do anything A mí for me da them. mucho dolor ver que las iglesias están tan dormidas. It pains me to see the churches A la gente asleep no le importa, usted está aquí libre, no tiene problemas. because we're here, we're Está free. disfrutando de la bendición que tiene en este país. We don't have any problems in this country Pero for that gente que long. tiembla porque no sabe si va a existir el día de mañana. But people are trembling over there because they don't know if they're going to be Donde alive tu tomorrow, futuro es incierto. where their future is uncertain. Es terrible. It's terrible. Amén. Amen. Eso es terrible, hermano. It's terrible. Tener carga por tu nación es necesario. Have a burden for your nation is necessary. Dios tiene que despertar en ustedes el deseo de tener carga por tu nación. God has to waken that up in you to have that burden for No, your pero si nation. juega el equipo de fútbol, todos están gritando y saltando. If your favorite sports team is playing, you're all Pero excited. si la ciudad está muriendo por causa del pecado y por causa de la extorsión, But if the city is dying because of extortion and usted no sin, está haciendo nada. you're not doing anything. ¿Aló? Hello? ¿Cuál es la necesidad? What is the need? Un pueblo muriéndose, Of people that are dying sufriendo por Suffering. el crimen que se lo ha enseñoreado. because of the crime there. Pero así como Dios permite que el pecado abunde, But just like God allows también that Dios sin to permite que la abound, gracia abunde. His grace will Y also. que ha preservado hombres con este nivel de unción para estos And tiempos. He's preserved people with that anointing. No for me this time. pregunte por qué Dios me escogió. Don't ask me, why did No God me choose you? pregunte lo que estoy haciendo. Don't ask me what I'm doing. Porque yo lo que sé es que Dios me puso en esta dimensión. All I know is that God put me in this Y place. la gloria de Dios se está moviendo. And His glory is Y yo moving. voy a continuar en lo que Dios me ha dado mientras me dé vida. And I'm going to continue in that while God gives me Amén. breath. Ahora, aquí nos encontramos en algo parecido en el libro de Daniel. Here we find something similar in the book of Daniel. Daniel fue uno de los hombres que me enseñó a mí a orar. Daniel was one of the people that I learned to pray from. La nación de Israel había cometido una situación horrible. The nation of Israel had done Se some había terrible things. rebelado contra Dios. They rebelled against God. Habían admitido la idolatría. They had allowed idolatry. Y se escaparon de las cosas de Dios. They Huyeron de las cosas de escaped, Dios. ran away from the things of God. Y Dios los tuvo que corregir. And God had to correct them. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. And they were taken Y prisoner to luego Babylon. a Meda y a Persia. And then to Persia. Pero ahí había solamente un hombre que se llamaba Daniel. But there was one man, Un Daniel. hombre que sentía carga por su pueblo. A man who had Un that hombre burden que for his sentía nation. dolor por lo que el pueblo sufría. Who felt pain for his Y people. lloró y clamó a Dios. He cried and Y screamed to gimió a God. Dios, And he cried out to God, intercediendo por su pueblo. interceding for his people. ¿Cómo será necesario, cómo fuera tan importante en este tiempo It's important in this que Dios time levantara hombres y mujeres con este deseo de amar y orar por su nación? and that if God could raise up Que women Dios and les men diera here in this nation to carga pray for their que country, Dios les dé carga por su nación. that you have a burden for your La nation. profecía de las 70 semanas o 7 7 es una de las profecías mesiánicas más importantes y detalladas del Antiguo Testamento que se encuentra en Daniel capítulo 9. The prophecy of 77 weeks or 77 is a prophecy of messianic of great importance and details something in the Old Testament that we find in Daniel 9. El capítulo comienza con Daniel, quien estaba orando por Israel, And here we see the chapter that Daniel is praying for Israel, reconociendo los pecados de la nación en contra de Dios y pidiendo su misericordia. recognizing the sin of his nation against God and asking for mercy. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre el futuro de Israel. While Daniel was praying, the angel Gabriel appeared before him and gave him a vision over the future of Israel. Me subí al avión del día viernes I went up to the plane on porque Friday no pudimos salir el jueves por la lluvia que cayó aquí en Houston. because we weren't able to leave on Thursday from the rain No here. mandaron aviones. They didn't send planes El out. avión que iba para traernos The plane that was going to bring us
Ya a punto estaban los pasajeros dentro, ya listos para salir, People were there ready to get out. pero se le acabó el tiempo al piloto. The pilots timed out. Tienen ciertas horas que pueden volar y ya no pueden volar más. They have so many hours that they can Y fly. digo, and si that's me it. voy a México, So go to they said you si can go to me voy a Mexico City Querétaro, or Querétaro, voy sobre el tiempo y me tengo que regresar. and then I have to come back. Así que se bajó del avión So he got off the plane, y el avión no salió. and the plane never took off. Nos dijeron, vamos a prestarles otro avión They said, we're going to lend you another para plane mañana que salgan de allá. for tomorrow. El vuelo salió a las 8 y el que iba a salir normal a las 7, salieron 2 vuelos para Houston. You know, and they basically combined two Y flights. en from uno de 8, 9. esos, en el de las 8 veníamos nosotros. And we were on the earlier Le digo, flight. Señor, yo no tengo tiempo para preparar un sermón, yo estuve muy ocupado. I said, Lord, I don't have time to Y get a no he sermon ready. dormido y I haven't estoy slept, súper cansado, and I'm Señor. tired, Lord. Y en el avión Dios comienza a hablar. And in the plane, God Y begins to esa speak to me. palabra toda comienza a recibir en el avión. And he begins to Y give me escribir, this y word escribir. that I'm sharing Y today. no terminaba cuando vino la muchacha y me dijo, ya vamos a aterrizar, ya apague su You know, computadora. and I wasn't even finished, you know, because the ladies said, okay, it's time to Pero go. Dios siempre es perfecto en lo que hace. But God is always perfect in what we do. El capítulo comienza con Daniel, este capítulo comienza con Daniel, quien está orando por Israel, So we see Daniel praying for Israel. reconociendo los pecados de la nación contra Dios, And he's recognizing the sin against pidiendo su God, misericordia. asking for Y mercy. mientras Daniel oraba, While Daniel was el praying, ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre el futuro de Israel. the archangel Gabriel appears and gives him a vision over the future Hoy of día, si Israel. uno ora y Dios le da una revelación, la gente no lo cree. You know, today, if God gives you a vision, no one believes you. Hay gente que no te cree lo que tú dices. People don't believe what you Como ellos say. no lo viven, They don't live como it. ellos no lo experimentan, They don't experience piensan que it. Dios ha cambiado, They think God's que changed. solamente le habló a Daniel y a los profetas, That he spoke to Daniel, que and solamente the se prophets, manifestó a los apóstoles, just in the pero que la apostles. iglesia Dios no está hablando. But the church, God isn't speaking to you Qué today. mentiras tan terribles del diablo. It's a terrible ¿Cómo lie from the engaña a la devil. humanidad? How they confuse Y humanity. dice Daniel, y me volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego y ayuno, silicio y ceniza. You know, and I turned my face towards God, looking for him in prayer and crying and fasting, and him covered in ash. ¿Qué hizo Daniel? So what did Daniel do? Buscándole en oración, He was looking for God in prayer. buscando en ayuno, You know, he was en fasting. silicio You know, and he y was there. ceniza. Se cree And covered in que ash. en el templo se hacían los sacrificios You know, in the temple they did sacrifices. y todas las cenizas que salían del sacrificio And all the ashes from the era lo que la sacrifices, gente venía y se revolcaba people would come and put cuando that estaban on. haciendo una When intercesión. they were interceding, they would put that ash Y on eso es lo que se themselves. dice, silicio y ceniza. You know, that's what they were doing with the ashes. Ahora no se hacían sacrificios en Meda y en Persia, You know, there weren't sacrifices pero in se cree que Persia. algunos llevaban las cenizas cuando viajaban. But some people took ashes with them when they traveled. Interesante. Y dice Daniel, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, And he says, and I prayed to the Lord my God, saying and confessing this. y aquí él está confesando el pecado de la nación. And here Daniel's confessing the sin of the Y luego nation. primero dice, ahora Señor Dios grande y digno de ser temido, And he says, oh, great Lord God, que guardas el pacto de misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. that you keep the pact and mercy with those that you love and those who keep your commandments. Y aquí comienza la oración. And he begins his prayer Él no here. dice, el pueblo de Israel ha pecado. He doesn't say the people of Israel. Él no dice, la nación pecó. He doesn't say the nation. Él se sinned. mezcla en la nación, aunque él era un hombre justo. He says, I have, we have. Y eso es lo que está pasando en México. And that's what's happening in Yo me he Mexico. llevado el pecado como si yo lo hubiera You know, cometido I'm en taking that México. sin on as if I did it. Y he intercedido de la misma manera que intercedió Daniel. Interceding the same way Daniel did. Hemos pecado. We have sinned. Yo le he dicho al Señor, como pueblo mexicano, hemos pecado. I tell the Lord, you know, as Mexican people, we have sinned. Hemos cometido iniquidad. We have committed iniquity. Hemos hecho impíamente. We have been impure. Hemos sido We rebeldes. have been rebellious. Nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. We have departed from your commandments and No orders. hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a We nuestros reyes, We have not obeyed your prophets, which in your name spoke to our kings, a nuestros príncipes, to our leaders, a nuestros padres to our fathers, y todo el pueblo de la tierra. and all the people of the land. Qué tremenda la oración. Tuyo es, Señor, la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Yours, O Lord, is the justice, and ours is the confusion of your face. Como el día de hoy lleva todo hombre a Judá, As today, every person takes us to Judah. los moradores de Jerusalén y todo Israel, Those who dwell in Jerusalem, los all of que Israel,
los de cerca y los de lejos en toda la tierra de donde has echado a causa de su rebelión. Those that are close and far away that you have cast out because of Porque their se rebelaron rebellion. contra ti. Because they rebelled Hermano, against el you. pueblo cae en pecado por la desobediencia. La maldición es la desobediencia y el pecado es la consecuencia. You know, because of their disobedience, they call into this curse that comes from Todo it. ese derramamiento de sangre que hay en México. All that we see of the shedding of the blood in El Mexico. enemigo tiene los derechos de tomar control de los lugares. You know, the enemy then has the right to take places. En el pueblo de Israel, cuando un crimen sucedía en alguna de las 12 tribus, en alguno de los estados de Israel, In the land of Israel, in those 12 tribes, when there was a crime committed, el sacerdote encargado de ese lugar tenía que venir a limpiar la sangre the priest had to come and clean that blood. y orar a Dios para pedir perdón por el pecado que se había cometido ahí, To come and ask forgiveness for the para que bloodshed la and sin maldición that was no there, cayera sobre ese, so that a curse sobre would ese not lugar. come among the people. Nosotros hemos tenido que tomar el pecado de México, We have to take on the sin llorar, of interceder Mexico, a Dios por México. to cry and to intercede. No es una coincidencia lo que Dios está haciendo hoy, no, It's no, not no. a coincidence what God is doing today. Primero se ha hecho una guerra ya por más de 6 años que vamos peleando con esta guerra. You know, it's a 6-year war at least right now. It's Porque already Dios me dijo, started. yo te voy a entregar a México. Because God said, I'm going to give you Los Mexico. sueños que han tenido los hermanos es impresionante. De The lo que dreams se that han recibido y están comunicando That que people have received in Dios their enviaba a spirit un hombre para este are tiempo. tremendous because God Iba a has traer sent un someone. despertar y un avivamiento. And there will be a revival. Y yo le doy gracias a Dios por haberme escogido. And I thank the Lord for having chosen Y me for Daniel that. sigue diciendo, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. And he says, oh Lord, you know, ours is the confusion from your face because of the kings and the principals and our fathers because we've sinned against you. Porque contra ti hemos pecado. We've sinned against De you. Jehová nuestro es el tener misericordia y perdonar, Of the Lord our God, it's his mercy and to forgive, aunque en contra de él hemos pecado. even though we have rebelled against Todavía you. Daniel clama por la misericordia de Dios. Daniel is Es asking for verdad, God's Señor, mercy. hemos hecho lo malo, nos hemos corrompido. He says, it's true, Lord, we've been corrupted. No hemos guardado tus mandamientos We y haven't sus kept your estatutos. commandments. Nos hemos desviado. Todos los que nos pidió que hiciéramos no lo estamos haciendo. Everything you asked us to do, we did the opposite. Merecemos el castigo que We tenemos. deserve that. Pero clamamos por tu But we misericordia, oh Dios. ask for your mercy. Clamamos por tu misericordia, oh We Dios. ask for your mercy, O Salva a Lord. nuestra nación. Save our nation. Hermano, ya es tiempo de que usted comience a tomar las cosas en serio. Brother, it's time to take things seriously. Toda esa gente que está sufriendo es por causa de nosotros. All those people are suffering because of Toda us. esa gente que está sufriendo es por causa de All those nosotros. people suffering is because of Porque nos us. hemos preocupado por nosotros y no por el pueblo. Because we're concerned Ah, about no, porque ourselves, usted not our salió y people. vive en un país mucho mejor. Oh, because you go, you travel, you live in a better place. Y porque estás bien en este país. Because you're good here. Entonces ya no le preocupa lo demás. So now you're not worried about the rest. Le preocupa a usted y sus necesidades personales. You know, worried about you, your Pero personal ¿quién needs. se para en la brecha y clama por la ciudad? But who's going to ask for ¿Quién the llora y nation? pide por el perdón del pecado del pueblo? Going to cry for the forgiveness ¿Quién of the pide a people? Dios que mande un despertar para México? Who's going to ask awakening in Mexico? México ha dado muchos cantantes y mucha adoración y mucha alabanza. You know, Mexico has provided a lot of Y singers and a lot todavía of los things. ministros de hoy cantan y cantan y adoran y adoran y no pasa más. And the ministers come and they sing and they sing. Y but nothing predican una happens. palabra muerta que no tiene vida. And they preach a dead word with no life. No, México no lo vas a convencer con canto. You're not going to convince Mexico Tiene que with ser un hombre song. llamado con el poder de Dios. You got to be called with the power Como of la Biblia God. dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. As God anointed with Holy Spirit and with power to Jesus of Nazareth. Y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. And he was doing good work and freeing all those who were oppressed by Al the devil diablo, because God was usted with him. al diablo no lo va a derrotar con tu experiencia. You're not going to defeat the devil with your Al diablo experience. no lo va a derrotar con su testimonio. You're not going to defeat him with your Al testimony. diablo no lo va a derrotar con su conocimiento. You're not going to defeat him with your El knowledge. diablo solamente va a ser derrotado cuando la persona es llena del poder de Dios y llena del Espíritu Santo. The devil will only respond to being full of the Spirit and full of God in your life. Es común que en cada seminario se manifieste un demonio muy violento. You know, every seminar there's a violent Llegó demoniac. un tipo totalmente Oh. endemoniado. This person comes, he was Su cara era possessed. terrible, His face was terrible, pero no quería ser obediente en nada de lo que le dije. but he didn't want to do anything I was saying. Levanta las manos. Raise your hand. Levanta las manos. Raise your hands. Levanta las manos. Raise your hand. ¿Qué quiere que Dios haga por ti? What do you want God to do? Entonces vete para allá si no quiere que Dios haga So nada. go over there. if you don't Porque want yo God. no voy a perder mi tiempo. Because I'm not losing my Dejar de time. ministrar a un montón de Stopping to gente. minister to all Por these ponerme a people preocuparme en un endemoniado ahorita. to worry about one person Si who's no quiere possessed nada. if they don't want anything. Se fue.
They left. Y una muchachita que estaba ahí, And there was this little girl there, quebrantada, broken. se regresa y la abraza y la tiene ahí apretada. She Porque turns dijo, and hugs. si yo no quiero, pues tampoco la voy a soltar a ella. And he's like, well, if I don't want it, then I'm not going to let her go. Y se quedaron como estatuas ahí. And they were like statues there. Porque el diablo sabe. Because the devil knows. No me contestó Didn't answer me. y no hizo ninguna otra situación. And it tried to create another Solamente thing. puso resistencia. It was just providing resistance. Porque es lo sorprendente de este tiempo. That's the astounding in these times. Que los demonios no te hacen fiesta y no hablan y no te hacen un escándalo. You know, demons aren't yelling and screaming for stuff. Hubo un tiempo que por todo lado habían gritos cuando se ministró sobre sanidad interior. You know, there were a time when we were doing internal healing and you would hear Y yo le screams decía a la everywhere. gente, mira, a las muchachas especialmente, este demonio va a salir con un grito de dolor, And I told the exclamación. ladies, like, you know, especially that when you have Saca this ese dolor. deliverance, there's a pain there, and you're going to scream when it comes out. Saca ese dolor. And remove that pain Y scream. gente de otro lugar pegaban el grito. And people from other places would scream. Sorprendente, pero Dios es grande. But Amén. God is tremendous, right? Ahora, la respuesta a la oración de Daniel no se hizo esperar. You know, Daniel didn't have to wait to hear the answer to his Aún prayer. estaba hablando en oración. He was praying currently. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, When he volando saw- con presteza, When he saw Gabriel there in the vision and the principle he showed him, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. he came to him in that hour of that late sacrifice. Dios envió al ángel Gabriel God sent the angel Gabriel, y aquí se presenta bajo un aspecto de un varón and we see him here as a male figure, para decirle que su oración había sido escuchada to tell him that his prayer was y listened para to, explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén y el santuario del pueblo de Israel. and to explain the plan of God with the future of Jerusalem, the sanctuary, and the people of Nosotros Israel. oramos y si nos presenta un ángel salimos corriendo You know, if we pray and an angel shows up, we'd run porque tenemos miedo, because we're scared. porque no estamos listos. We're not ready for that. No, es que esto no es normal. That's not normal. En mi iglesia no existe eso. That doesn't happen in my church. ¿A quién adoramos? Who do we worship? ¿A quién le oramos? Who do we cry to? ¿A quién le pedimos? Who do we ask for? El Dios que nosotros tenemos lo tiene todo bajo su poder. The God that we ask the Todo stuff to has principado, everything. toda potestad, toda hueste espiritual de maldad, todo gobernador All de las principality, tinieblas all governor of darkness están bajo la sujeción de nuestro Señor Jesucristo. is subject to Jesus Y antes de Christ. ir a una ciudad, Before going to any city, oramos a Dios, we pray. pedimos, Señor, que ate estas fuerzas demoníacas We ask God to bind y these que suelte powers el pueblo. and to release the people. Y no esperamos más. And we don't wait anymore. El domingo cuando la pastora me decía, That Sunday, when the pastor was telling me, domingo pasado, last Sunday, estuvimos dedicando un pastor que comienza su ministerio hoy, lo saludamos desde acá, we were dedicating things for a pastor who's starting his ministry que se unió today, a nuestro ministerio. who's together with our ministry. Y fue la dedicación de él al ministerio, And we're the dedication there for la the instalación, ministry, perdón. the sí. installation of his ministry. Y luego la pastora vino más tarde, la de la iglesia donde tuvimos los seminarios, And then the pastor of the church that was there, that we were working the y me seminars dijo, for, pastor, ¿cuál es el plan para mañana? she said, well, pastor, what's the plan for tomorrow? Porque la iglesia va a estar llena, Because the church is going to va be a estar a packed. reventar. It's going to be full. Y así fue. And it was. Yo cuando llegué me quedé sorprendido. I got there, I was like, wow. El miércoles pasado no me quedé a esperar al pastor. You know, Wednesday before, I didn't want to wait on the pastor. Llegó la pastora y le dije, llévame. You know, she came and said, let's go. Y cuando comencé a ministrar, iban llegando ellos. And when we got there, you know, that's when everyone else arrived. Porque la gente no más esperaba estar ahí. Because people were anxious to Porque mi get there. equipo le dijo, no, el pastor no le gusta que estén tan cantando por una hora. El pastor no le gusta que canten tanto. Oh, because the pastor doesn't like everyone to be singing for an hour. Él quiere llegar y comenzar a ministrar He porque wants es to mucho lo come que tiene que and start compartir. ministering. It's a lot he has to Entonces les share. creyeron. So they believed him. Cantaron 30 minutos y el pastor no llega. They sing 30 minutes, the pastor isn't there. Pero finalmente al llegar, But arriving, el tiempo estaba listo para empezar. The time was Y la ready. gente no esperaba el momento de poder pasar para ser ministrado. and the people weren't waiting for the ministry time to be Y ministered to. gloria al Señor por And eso. glory to God because of it. Ahora, confesar el pecado del pueblo. You get to confess the sin of Aún people. estaba hablando y orando. He was there speaking and Y praying, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. confessing my sin and that of Israel, Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. and crying before my God, you know, about the holiness of God is. Y aún estaba hablando en oración. And I was there in prayer Cuando el ángel Gabriel, when the angel a quien Gabriel, había visto la visión al principio, who I saw in that vision, volando vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde who came to me as if it was an hour of sacrifice, y me hizo and he entender. made me Y understand. habló conmigo He spoke with diciendo, me saying this, Daniel, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento I have come to give you wisdom and understanding, y para que entienda lo que yo quiero hacer
con el pueblo de Israel en este tiempo. and to understand what I want to do with Israel in this Y eso time. es lo que Dios está haciendo en este tiempo. That's what God's doing now. Dice que el poder de Dios se va a manifestar. God's power will Dice que va a haber un manifest. derramamiento del Espíritu We will see Santo. an outpouring of the Holy Spirit. Estoy preparando un evento para el mes de noviembre You know, preparing an event in November en Ciudad Victoria, in Victoria, otro estado que es de los más terribles de México. another city that is more dangerous one in Mexico, Un estado que está totalmente controlado por narcotráfico. that's controlled by narcos. Pero Dios está preparando una conferencia para más de 300 pastores. But God's preparing a conference Y there nos for da el 300 privilegio de ir a pastors. ministrar. And He gives us the privilege of El pastor ministering. llega en estos días a visitar acá para planear todo lo que vamos a hacer. The pastor will come visit us here Y soon. sabemos que Dios está contestando la oración. We know that God's Porque answering si the prayer. Dios cambia a los pastores y cambia a las iglesias y se les encamina a llevar este ministerio y esta unción, va a haber una explosión en México. Because if God changes the pastors and the churches, you're going to see an explosion Yo of no God's voy movement. con el pensamiento que voy a ser derrotado. You know, I'm not going there to feel defeated. Yo voy con la seguridad de lo que Dios va a hacer es grande, grande y poderoso. I'm going there with the Y aún expectation más that God will grande do que mis great propias things. expectaciones. Greater than my own expectations. Ahora, orar de una manera correcta. To pray in the correct way. Y esta es la confianza que tenemos en Él. And this is the trust Que that si we have in pedimos Him. alguna cosa conforme a su If we voluntad, ask something according to His will, Él nos oye. He hears El us. plan de Él es la voluntad para el pueblo de México este tiempo. You know, His plan for the people of Mexico in this time. Entonces dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. And this is the trust that we have in Him, that when we ask anything according to His will, He hears us. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. And we know that He listens to us with anything Y that we sabemos que ask. tenemos las peticiones que le hayamos hecho. And He knows that we have the petitions that we Ore made to con la Him. seguridad de que Dios te va a contestar. Pray with the assurance that God will answer your prayer. Comience de la manera correcta, tomando carga por tu gente y por tu pueblo. You know, start praying for your people, for your country. Y clame y llore y haga gime por tu nación. And ask God for your nation. Al principio de tus ruegos fue dada la orden You know, in the beginning of when you were asking, it's can go y into he an venido order. para enseñarle porque tú eres muy amado. I've come to teach you because you are very loved. Entiende pues la orden y entiende la visión. So understand that this order Y and habló understand the del vision. tiempo que venía para la nación de And Israel. He told them of a future time coming to Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad You know, 70 weeks have been determined here over your people and your holy para city. terminar la prevaricación y poner fin al pecado You know, to stop with this perversion and this end of sin y expiar la iniquidad, and expiate the para iniquity, traer la justicia perdurable to bring justice y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. and to seal the vision and the prophecy Dios and le anoint the entregó- holy of holies. Dios le entregó todo lo que iba a hacer a través de estos años que estamos viviendo a God told Daniel. them all of these things that were going to Le dio happen, toda la revelación. all of the revelation. Es impresionante todo lo que Daniel recibió. It's impressive what he received. ¿Qué sucederá y cuándo? What happens and when will it happen? Como vemos el versículo 24 de Daniel 9, When we see that in 24, chapter nos habla 9, de 6 cosas que el Mesías haría de cumplirse en las 70 semanas anunciadas por el profeta. we see what the Messiah will do in those 70 weeks announced by the prophet. 70 veces 7 son años, no de semanas. Esto se habla de años. You know, we're talking about years. Primero iba a terminar la prevaricación, You know, we were going to end a lot of the prevarication, poner fin al pecado, stop sin, expiar la iniquidad, expiate the traer la iniquity, justicia perdurable, bring justice, sellar la visión de la profecía seal the vision y and ungir al prophecy, santo de los santos. and anoint the holy of holies. Toda la revelación All of the revelation que iba a pasar con el pueblo de Israel that was going to y con el happen Mesías. with Israel and with the Y luego Messiah. le da otra visión en el capítulo 12 And then he gives them another one in sobre verse los 12, últimos over tiempos, the last times, sobre los 4 gobiernos que iban a gobernar la tierra. over the 4 governments that were Pero going to no rule over the tenemos earth. tiempo para entrar en But we esto, won't go into that pero today. terminamos con el tiempo del fin. But we'll conclude with En this. aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, And in that time, Michael will rise up in a great principality in those times of the y sons of será, his people. y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. It will be a time of anguish that has never been seen before. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro de la vida del Cordero. But in that time, your people will be free, and all of those written in the book. Y muchos de los que se duermen del polvo de la tierra serán despertados. And many of those who are sleeping in the dirt Para will vida be eterna. awakened for eternal life. Por favor, lean ustedes que están engañados por la iglesia o por la religión que tienen. Read Daniel 12 because a lot Nadie of us cuando are muere confused se with va al cielo. religion. Nadie cuando muere se va al cielo. You don't go straight to heaven when you pass Y no lo van away. a traer para resucitarlo otra vez. They don't bring you back down to earth and then La bring you Biblia back dice en up. Daniel, y muchos de los que duermen. And the Bible says in Daniel, Aquí many of está those who are sleeping, hablando no de los que se duermen en la iglesia. these aren't the ones sleeping in church. Aquí está hablando de los que duermen en el Señor. These are ones who are asleep in the Los Lord. que han aceptado a Cristo y viven para Él. Those who accepted
accepted que han Christ and live partido for y que Him no están con nosotros. and are no longer with us Y on this muchos earth. de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados. And many of those who are asleep on this earth will rise up, Unos para vida eterna some for eternal life, y otros para vergüenza y and others for confusión shame perpetua. and perpetual confusion. Yo no sé dónde va a estar usted. I don't know where you're going to be. Si va a estar en los que van a despertar para vida eterna, If you're going to wake up to eternal o vas a life despertar para estar en confusión perpetua. or to be in a perpetual confusion. Pero dice, y los entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento. And he said, and those who understand will be like that shining light that Y los- you the firmament. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. And those who teach justice to the multitude like the stars in perpetual Estos eternity. hombres de Dios que han pagado un precio alto y se han sometido a la voluntad de Dios y que le These- creen a Dios. These men of God who believe God and actually submit to Him. Hoy día hay tantos libros y tanta propaganda errónea dentro de las iglesias. There's a lot of erroneous propaganda in the churches today. Se cree más a los libros que escriben los hombres que a la palabra de Dios. You know, people believe these books more than they believe the Bible Pero dice la itself. Biblia, los entendidos les resplandecerá como el resplandor del firmamento. He said, but those that understand will be like that shining light in the Y firmament. los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. And those who teach justice to the multitude will be like the stars in a perpetual eternity. Capítulo 12, Daniel. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados. Many will be purified and refined, Y los impíos procederán impíamente. and those who are unclean will continue Y unclean. ninguno de los impíos comprenderá, And none of the unclean will pero understand, los entendidos comprenderán. but those who understand will Y los understand. entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento. And they will be like that light of the firmament, Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. who teach that justice to the multitude in perpetual eternity like the stars in the En sky. el tiempo del fin, anunciado por Daniel, será libertado el pueblo de Dios. In the end times, the people announced here by Daniel will be free, and the people of God will be free. La maldad va a ser destruida en su totalidad. You're going to see evil ended Los que entirely. mueren siendo fieles a Dios serán resucitados para gozo eterno. And those who die in the Lord will resurrect for Pero los, que eternal ahora, joy. pero los que ahora mueren serán siendo rebeldes serán resucitados para condenación eterna. But those who die being rebellious will resurrect to a condemnation. La eternidad es muy larga, Eternity is a es muy long time. dolorosa. It's painful. El lago que arde con fuego y azufre That lake of es una brimstone and penalidad para la fire. desobediencia de estos seres humanos. It's for those who are Pero tú disobedient. puedes tener el valor But you can have that y value se somete a gemir y a llorar a Dios por la ciudad tuya. to cry Por lo and menos ask the por la Lord for your ciudad tuya, country, hermano. at least for your city, Por lo menos por la ciudad donde naciste. at least from the city wherever you were born. Dios puede salvar muchas personas. God can save many people. Aquí tenemos un grupo que es mayoría de Guanajuato. You know, a lot of people here are from Guanajuato. Y eso ha sido la intercesión de ellos, que su pastor fuera y que su pastor vaya y que su pastor vaya And a that's been the predicarle a esos intercession. perdidos. For their pastor to go preach to these people. Quieren mandar al pastor, pero ellos no quieren hacer They want nada. to send the pastor over there, but they don't want to do anything. Pastor, Pastor, nosotros los mandamos. well, we'll send you. Oramos por usted. We pray for you. No, Dios quiere que tú te involucres en el God wants you to trabajo. get involved too. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a gastar $3,000 para ir a trabajar con el pastor a una How ciudad? many of you are willing to spend $3,000 to go travel with the No, pastor, pastor? es que yo trabajo mucho y mi compromiso es muy grande. No, pastor, that's a lot of work and I have a big commitment. ¿Y tu gente qué? And your people, Usted tuvo la oportunidad you had the opportunity y la perdiste. and you lost it. Dios no va a estar rogándote. God isn't begging you to Cuando do tú no stuff. aceptas el llamado y no aceptas el propósito de Dios, When you don't accept the calling from God, Dios llama a alguien más. then God just Yo calls no someone quiero que mi else. ministerio sea reemplazado. You know, I don't want my ministry to be Yo replaced. quiero ser la persona que Dios va a usar y va a continuar I usando. want to be the person that God wants Para to la use gloria tuya. for His glory. Vamos a pedirte que se pongan de We're going to pie. ask you to stand to your feet. Voy a pedir que sigan los videos en, I'm going to go ahead and continue recording. moviéndose. Y vamos a orar por México, We're gonna pray vamos for a orar Mexico, por Celaya, for vamos a Celaya, orar por todo el pastorado and all the y vamos a pastors. pedir, Señor, que siga derramándose su espíritu en la República Mexicana. And we're going to keep praying for them. Amado Padre, en esta hora clamamos al cielo, Dear Heavenly Father, we ask to the city, to clamamos heaven delante de above, ti por tu misericordia asking for your mercy y pedimos misericordia por el pueblo de México. and mercy for the people of Israel. Pedimos, Señor, Mexico. que sean removido todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad, We todo ask- gobernador de las tinieblas. All removal of the iniquity and the darkness there in Mexico.
Pedimos, Señor, que el príncipe de las tinieblas sea removido. that the principle of darkness be removed. Y pedimos perdón por el pecado que ha cometido el pueblo. We ask forgiveness for the sin of Pedimos people. por toda la sangre derramada. We ask for all that blood that was shed Pedimos, there, Señor, por todo el narcotráfico que ha dañado al pueblo. and all of the narcos who are doing Pedimos, bad Señor, things por las there, Lord. extorsiones que está viviendo tantas The way they're personas. extorting all the Pedimos people, por toda clase de abusos que están all pasando. types of abuses that are Y happening. pedimos, Señor, que tú remuevas toda fuerza maligna. And Lord, we ask that you remove Y que all todos malignant estos hombres force, sean llamados a la and justicia. that all these men are called to Y justice, que tú traigas paz a esta ciudad and y you a bring estas peace naciones. to this Y nation. que traiga bendición a ellos. And blessing. Y que remueva el pecado y remueva la maldición. Remove the sin and remove the Y curse, traiga la bendición. and bring your blessing. Ponemos a México en tus We put manos. Mexico in your Y hands. te damos gracias por la asignación que nos ha We thank you entregado. for the assignment, Y seguimos orando por and ellos we en el nombre continue de praying Jesús. for them. In Amén. Jesus' name, amen. Muchísimas gracias. Thank you. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. God bless you.